Nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social tenemos varios programas. Algunos se ejercen directamente a través de la Sede Sol y otros se ejercen a través de dependencias que dependen directamente de la Secretaría, ¿no? En este caso nosotros en el estado de Sonora, por ejemplo, tenemos a un poquito más de 90,000 familias, 92,000 y pico de familias que están dentro del programa Prospera. Si nosotros calculamos el promedio de habitantes por familia, estamos hablando de que más de 400,000 sonorenses dependen, en este caso, del apoyo del programa Prospera. Este es un programa muy importante porque el programa Prospera, a diferencia de lo que antes era Oportunidades, ahora no solamente brinda apoyos en lo que tiene que ver con salud, alimentación y educación, sino que cambió de nombre precisamente para ser Prospera, porque ahora se incorpora un componente que es un compromiso que hizo en su momento el presidente Enrique Peña para que podamos promover proyectos productivos para las familias Prospera. Entonces, el programa Prospera continúa, va incluso a crecer en el estado de Sonora, esperemos que sean más familias las que se puedan afiliar en su momento, y ese forma parte de uno de los programas. Yo le diría que el programa Prospera es el programa central dentro de lo que es la política social del gobierno federal, pero hay otros, por ejemplo, está el programa de 65 y más, de adultos mayores. Hay 120,000 sonorenses que tienen más de 65 años que forman parte de este programa y que es un programa muy importante para nosotros como Secretaría porque es precisamente además de un compromiso de campaña que hoy ya cumple el presidente de la República, es un apoyo que reciben los adultos mayores, aquellos que en su momento trabajaron durante muchos años y que no reciben una pensión que sea justa para lo que es su ingreso. Entonces, tenemos ese programa que también va a continuar, el programa del Liconza, que como ustedes saben brinda en este caso leche de muy buena calidad a un muy buen precio, en promedio casi una tercera parte de lo que sería el valor comercial de una leche de esas características y que hoy por hoy se proporciona a un padrón de 65,000 más o menos beneficiarios que tenemos en nuestro estado. De hecho la Sedesol en este año sí sufrió un recorte presupuestal, pues derivado de los recortes que se fueron dando en todo momento en el gobierno federal. Sin embargo, yo diría que la dependencia quizás menos afectada o de las menos afectadas en estos recortes fue la Sedesol. ¿Qué se está haciendo? Que esos recortes impacten a lo que es el gasto corriente, más que impactar, en este caso, a los programas sociales para que se queden intactos. Es decir, no hay una familia, en este caso, que por concepto del recorte deje de estar en un programa social o deje de recibir los beneficios del programa social. Sí habrá recortes en Sedesol, pero estos tendrán que estar relacionados con el gasto corriente de la Secretaría, no propiamente con los programas que hoy por hoy benefician a los millones de mexicanos, ¿no? Yo diría que excelente. La verdad es que tanto el secretario Miranda pues, como la gobernadora han hecho un esfuerzo pues, muy importante para poder vincular de una mejor manera la política social. Y pongo un ejemplo que es un ejemplo concreto, pero que se ha venido ya trabajando desde hace algún tiempo de cara precisamente a la medición que Coneval pronto dará a conocer con respecto a los indicadores de pobreza. Por ejemplo, si el gobierno del estado tiene algún programa, por ejemplo, para la mejora de vivienda, lo que estamos haciendo es, con la información de la Secretaría de Desarrollo Social, darle elementos al gobierno del estado para que en conjunto con programas que tenemos en Sedesol, como el programa de empleo temporal, por ejemplo, vayan, ahora sí que con tiros de precisión muy enfocados a reducir lo que se le conoce como las carencias sociales. Las carencias sociales que tienen que ver pues con que haya piso firme, que tengan viviendas que sean de materiales, que tengan viviendas que tengan servicios como agua, drenaje, electricidad, etcétera. Entonces, que todo el esfuerzo del gobierno, tanto del gobierno estatal como federal, vaya caminando de manera armónica y en conjunto para poder reducir las carencias sociales. Entre cada carencia social que reduzcamos, por ejemplo, hace poquito el secretario Miranda, cuando vino el viernes, firmó un convenio en donde acreditarán a las personas que trabajen en las estancias infantiles de Sedesol para que tanto las trabajadoras como los niños, por ejemplo, cuenten con el grado escolar correspondiente, es decir, que los niños puedan tener la categoría de preescolar y que eso automáticamente los saque de la carencia social que tiene que ver con acceso a la educación.
Igual sucede con las trabajadoras de las propias estancias infantiles. Entonces, esa vinculación que existe tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, ¿qué es lo que pretende? Que al final del día, cuando termine este año, nosotros vamos a tener el próximo año ya los resultados de esta evaluación, que Sonora vea reducidos los índices tanto de pobreza como de pobreza extrema, derivado precisamente de una integración que se hizo entre el esfuerzo que está haciendo la gobernadora Claudia Pavlovich con el gobierno del presidente Enrique Peña, particularmente con la Sedesol. Coordinación, como se le conoce de transversalidad, lo que busca es identificar áreas de oportunidad que existen entre un programa y otro. Por ejemplo, son de los casos curiosos que yo recuerdo. Por ejemplo, antes las familias de Prospera, a pesar de estar en condiciones de pobreza, no podían, por ejemplo, tener acceso a la leche de Liconza, porque había por ahí alguna disposición en el propio Liconza que impedía que las familias Prospera pudieran tener ese beneficio. Paradójico, porque pues, si alguien tiene necesidades, precisamente las familias de Prospera. Entonces, ese tipo de ejercicios en donde se tuvo que modificar las reglas de operación para que también, si aunque yo forme parte de Prospera, pueda tener acceso a la leche Liconza, es parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo para identificar. Por eso, al final del día, sobre todo a partir de los recortes, tenemos que buscar cómo hacer más con menos. Entonces, por ejemplo, hay programas de la Sedesol, Opciones Productivas es uno de ellos, que brindan apoyos a fondo perdido para familias en este caso, y que lo que estamos buscando es que las familias Prospera sean las que se beneficien para que emprendan su propio negocio. Sin duda, yo siempre he pensado que la mejor manera de poder combatir la pobreza es con la productividad, con la generación de empleo, con la generación de riqueza. Entonces, la responsabilidad que tengo busca mucho eso, encontrar áreas de oportunidad entre una área y otra. El INJUVE, por ejemplo, acaba de hacer un convenio con la Sedesol para que se canalicen recursos para proyectos productivos para jóvenes. Tenemos el caso, por ejemplo, de que las estancias infantiles de la Sedesol utilicen leche Liconza, por ejemplo, para poder alimentar, en este caso, de una mejor manera a los jóvenes. Traemos proyectos también con Prospera, por ejemplo, orientados a que otras áreas del gobierno federal, no solamente la Sedesol, sino el INADEM, por ejemplo, que le inyecte recursos para proyectos productivos para jóvenes que están dentro del programa Prospera. Entonces, la responsabilidad que tengo busca mucho eso, poder complementar un programa con otro, ¿no? Pues yo la verdad es que como amigo de la gobernadora me siento muy orgulloso del trabajo que ella está haciendo. Sin duda, pues hay innumerables datos que hablan pues del ejercicio de gobierno que está haciendo de una manera exitosa y eficiente. Pero yo destacaría dos aspectos que para mí me parecen muy importantes, sobre todo a la luz de este primer año de gobierno. Uno es el promover la reconciliación. Para mí siempre he pensado que una sociedad avanza más en la medida en que no está conflictuada una con otra. Y creo que gran parte del éxito que ha tenido la gobernadora o de los logros más importantes es promover la reconciliación en los sonorenses. Y por otro lado también otro tema que me parece medular es pues poner la casa en orden, que no ha sido fácil en términos financieros y en términos también por supuesto del ejercicio de programas, incluso algunos que tienen que ver con compromisos con el propio gobierno federal. Pues yo creo que este año ha servido en mucho para que gracias al trabajo de ella y sobre todo a la gestión que ha venido haciendo con el gobierno del presidente Peña, pues bueno, tenemos un entorno internacional complicado. Recordemos que hace poquito veíamos, por ejemplo, cómo a la luz del desempeño del debate de los candidatos presidenciales de los Estados Unidos, pues hasta eso nos afecta en el tipo de cambio y en consecuencia ese tipo de cambio también nos afecta obviamente en la inflación y en el crecimiento económico. Yo creo que lo más importante en este momento por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es que las reformas que en su momento nosotros aprobamos, y a mí me tocó ser legislador en aquel tiempo y formar parte de este paquete de reformas, empiecen a verse reflejada poco a poco en la economía de los mexicanos. Y pongo casos concretos, por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones hoy por hoy es ya una realidad y empieza a verse solamente una partecita de lo mucho que vamos a ver de beneficios nosotros como mexicanos. Yo en lo personal siento que ya no hay elecciones fáciles ni cómodas. Lo que espero es que en el marco de la competencia que podamos tener todos, y no lo digo solamente como priista, lo digo como mexicano, que podamos sí tener candidatos
con la autoridad moral por un lado para poder hablar respecto al futuro, con la capacidad que México necesita pues, con respecto a nuestros líderes y con el respeto que merece, creo yo, una democracia como la nuestra. No es fácil y lo vemos en todas partes. En el debate que hubo el domingo, pues veíamos acusaciones, ya no solamente, me refiero a los candidatos de Estados Unidos, ¿no? Ya no solamente acusaciones respecto a diferencias de criterios en lo político o en lo económico, sino que ya incluso hasta de carácter personal. Y son de las cosas que siento yo deben acabarse para bien pues de los electores, que al final de cuentas lo que quieren son soluciones, menos dichos, más hechos, y yo espero que la elección del 2018 se dé en esos términos. Creo que todavía falta tiempo. A mí en lo personal siento que a veces, sobre todo quienes estamos metidos en la responsabilidad pública, pues nos dedicamos más a pensar en las elecciones que en las próximas generaciones. Y yo siento que ahorita el reto que tenemos como gobierno es precisamente pensar en las próximas generaciones más que en las próximas elecciones, ¿no? Sí, cómo no, somos muy buenos amigos. De hecho, recientemente pues me hizo el favor ahí de invitarme a comer a su casa, ya como secretario de Hacienda. Y bueno, pues tengo una comunicación constante con él, somos amigos, no de ahorita, somos amigos desde el 2013, la primera vez que yo fui diputado federal, él era director de la Financiera Rural en aquel tiempo, lo que ahora se le conoce como la Financiera Nacional de Desarrollo Rural y Agropecuario. Y desde entonces hemos mantenido una comunicación personal con él y con su señora Juana y con Pati, mi esposa, y un servidor. Y creo que el secretario Osorio tiene muchas cualidades, tanto profesionales como personales, pero sin duda alguna una de las cualidades que más admiro en él es la mesura, es el temple, es en este caso la serenidad y la responsabilidad con la que asume el reto que tiene. No es un reto fácil, combinar la gobernabilidad con la parte de seguridad, pues no es una tarea fácil, ha implicado pues un sacrificio muy grande, no solamente para él o para el gobierno, sino para la misma sociedad por las decisiones que se han tomado al respecto. Yo siento que él pues, ha trabajado pues, de una manera no solamente eficiente.